Como decíamos en el título y el anuncio de Carlos hace un momento, comenzó el año político institucional en la Argentina con la inauguración de las sesiones del Congreso de la Nación. Estas fueron inauguradas, como se hace habitualmente, todos los 1 de marzo, con el discurso de la Presidenta, con un inusual tiempo, yo diría récord, 3 horas 15 minutos es lo que duró el discurso de la Presidenta. Y como ella habitualmente lo hace, con una ayuda a memoria y realmente más allá del contenido, que usted puede coincidir en algunos puntos o en todo el discurso o estar en desacuerdo en otros, lo que no se puede dejar de elogiar es la coherencia discursiva y la concentración para llevar adelante un discurso ante una multitud, ante los diputados y senadores, ante toda la población de la nación. Comenzó haciendo una numerada y prolija defensa de su gestión en lo que hace a la cuestión económica y a lo que hace al desarrollo industrial del país. Con cifras, con gráficos, con comparaciones, fue la primera parte del discurso. Y como ella también diría, en algún momento hasta cargado de números, porque así lo exige la Constitución, según dijera la Presidenta. Posteriormente, defendió el desarrollo de la minería, fundamentalmente en las provincias mineras, las provincias de la cordillera, y atacó al ambientalismo, yo diría, fundacional, a ese fundamentalista, a ese ambientalismo que no se ocupa de la gente y sí fundamentalmente del medio ambiente. Y ella sí habla de una minería que debe respetar el medio ambiente y que a su vez estas empresas mineras deben tener que volver a reinvertir sus dividendos en las comunidades donde explotan esta forma, digamos, de extraer minerales. Obviamente todo esto tiene una discusión que no es dada porque el discurso de la Presidenta no admite interrupción, pero bueno, posteriormente los diputados de distintas bancadas objetaron algunos de los conceptos de la Presidenta. Seguramente a lo largo del programa charlaremos sobre estos distintos conceptos. Y ella también lo decía con la autoridad de haber defendido en su momento el tema de los glaciares y recordándole a muchos de sus compañeros, excompañeros de bancada, que la dejaron en soledad en esa defensa de los glaciares en la cuestión con Chile. Y decía que esta defensa ambientalista también lo hace desde el lugar donde vive frente a los glaciares. Pero bueno, una cuestión discutible desde donde lo encaró la Presidenta. Posteriormente se refirió a la tragedia del 11, con un discurso que tiene que ver con lo que dice la mayoría de los entendidos en la cuestión de ferrocarriles. Seguramente también a lo largo del programa hoy lo estaremos charlando, que es el deterioro progresivo del sistema férreo en la Argentina. Y ella se remonta a los 60, al Plan Larkins, que transformaba el transporte de carga y de pasajeros del ferrocarril a las rutas. Después llega a los 90 y en los 90 todo el plan de abandono del ferrocarril. A su vez, recuerda de que está vigencia la emergencia ferroviaria y que esta emergencia ferroviaria votada en el Congreso impide que se eleven los costos de los pasajes. Una cifra irrisoria, el 0,90, autorizaba que después se llegó a 1,10 y que el subsidio, justifica el subsidio
como el reaseguro de que este pasaje tenga la posibilidad de estar a tono con lo que demanda el mercado. Obviamente también los opositores, distintas bancadas, han hecho hincapié en este apéndice del discurso de la presidenta. También recuerda de que en particular la línea Sarmiento, el TVA, la concesionaria está actualmente intervenida. Y vuelve a solicitar que rápidamente se expida la justicia respecto de cuáles fueron las causas del trágico accidente del 11 y que no le va a temblar el pulso en tomar las medidas que tenga que tomar. Recuerda también del soterramiento que se va a comenzar en esta línea Sarmiento y que la tunelera actualmente se encuentra acá cerca, en Aedo. Fue muy crítica y muy dura con el jefe de la ciudad, Mauricio Macri, respecto de la cuestión de los subtes. Y ella lo que recordaba es que se había firmado hace 90 días un convenio para el traspaso del subte y que Mauricio Macri había sido quien había firmado este convenio para aceptar los subtes y que se había enterado por una conferencia de prensa que se devolvían los subtes como si se devolviera un par de zapatos, dice. Criticó que no se hace cargo de lo que le corresponde y obviamente también han venido el retruque de la gente del PRO, de Pinedo, de Michetti, que se encontraban en el Congreso en charlas, en conferencias improvisadas que se hicieron después del discurso de la presidenta. Este es un final que no sabemos cómo cierra, cómo termina. Me recuerda la puja de la Nación y la Ciudad Autónoma, aquel inconveniente, aquel también trágico hecho del Parque Indoamericano. Este también tiene un final que no avisoramos cuál puede ser. De todos modos, los subtes que habían interrumpido su traslado desde las primeras horas de la mañana, hoy a las 5 de la tarde, después del discurso de la presidenta, se normalizaron, ya que ésta garantizó que por un mes más van a estar custodiados por la Policía Federal. Exigió al jefe de gobierno que en estos 30 días trate de organizar a 220 agentes para que custodien el subte, las estaciones de subte. Al decir también de gente del PRO que no son 220, sino son 800, pero es una discusión, yo diría, menor. Este es un tema político que lo que no tiene en cuenta es lo más importante, que es el traslado de los ciudadanos, ya sean de la ciudad autónoma o del conurbano bonaerense, que habitualmente toman este medio. En esta discusión, los que quedan prisioneros son los que van arriba de ese metro o de ese subte. Y fundamentalmente, la cuestión de la seguridad se ha puesto arriba de la mesa. Parece ser que descubriríamos hoy la obsolescencia que tiene este transporte. Y bueno, esta es la discusión. Por otro lado, también se refirió a los docentes, criticó a los gremios docentes por no haber comenzado las clases, hizo un distingo entre la cantidad de docentes nombrados y la cantidad de descargos dados. 1 millón para los primeros, 900 y pico, y 1,5 millones de cargos. Y a su vez hace un distingo también respecto de la cuestión de las suplencias. Y ve cómo es injusto el reclamo que hoy hacen los docentes para no comenzar las clases en tiempo y forma como estaba previsto.
También habló de las cooperativas, el aumento de las cooperativas, la dignidad del trabajo, la posibilidad de comenzar a tener un presentismo. Y finalmente cerró con un tema que es el tema de este año, el tema Malvinas. En el tema Malvinas, en principio en un estudio, en un trabajo que se ha hecho con Cancillería, se va a comunicar a todas las agencias bursátiles que están en una zona litigiosa todas aquellas empresas que depredan el sur argentino, de los recursos naturales, y que están financiadas por algunas de estos pools financieros que auspician o que financian a estas empresas. El dejar en claro que esta es una zona litigiosa y que la venia para esta explotación está dada unilateralmente. Por otro lado, dijo ir personalmente el 14 de junio al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a volver a plantear que se tome en cuenta la resolución 2065 que exige que los países, Gran Bretaña y la Argentina, se sienten a discutir las cuestiones pendientes. Y que invita a los jefes de bancada de la oposición a acompañarle en esta solicitud. Y finalmente, recuerda que en el acuerdo de 1998, la Argentina y Gran Bretaña habían quedado de acuerdo que los aviones, la comunicación del continente con Malvinas iba a ser a través de LAN, de Punta Arenas a Malvinas. Dos de estos viajes, dos de estos traslados pasan por Río Gallegos. Ella redobla la apuesta, dice que en vez de 2 tienen que ser 3, con la condición que el transporte sea hecho por aerolíneas argentinas, vía Buenos Aires. No tardó el David Cameron, a decir que esto depende de los habitantes de Malvinas, el aceptar o no esta propuesta argentina. La propuesta está hecha. También hay una discusión respecto de cómo encarar la cuestión, cuáles son las herramientas que tenemos los argentinos para hacer valer nuestros legítimos derechos sobre Malvinas. También un tema discutible, pero lo que no se puede negar que no ha sacado el pie del acelerador la presidenta de la política exterior nacional respecto de esta cuestión. Este ha sido el discurso. Finalmente cierra pidiendo que la oposición no se deje manejar la agenda por los medios concentrados, que no se lo deje manejar por Mañeto, quiso decir. Pero la oposición también tiene respuesta para esto. Por la tarde, Scioli inauguró también las sesiones en la provincia de Buenos Aires. Por la mañana lo había hecho Mauricio Macri. La política institucional en la Argentina ya está abierta. Esperemos que los legisladores, más allá de los discursos, tengan en cuenta las necesidades reales de la Argentina, que todavía son muchas y están pendientes, más allá de los logros realizados.